Bueno, pues con ganas de analizar un poquito la actualidad geopolítica, con un Zelensky que sorprendía el pasado viernes hablando de concesiones territoriales, mientras precisamente mirando al frente, mirando la línea del frente, Adrián, llama la atención este estudio del ISW, o sea que no es un instituto prorruso, ni mucho menos, un instituto estadounidense que dice, bueno, pues que es el mayor avance desde marzo de 2022, 725 kilómetros cuadrados. Quiero que nos cuentes, que nos valores esta situación, ¿no? Este avance prácticamente imparable de Rusia, prácticamente sin precedentes. Sí, bueno, estamos en una nueva fase de esa guerra de desgaste en la que, como consecuencia precisamente del desgaste relativo mucho mayor de Ucrania frente a, en realidad, un fortalecimiento del ejército ruso, en algún momento tenían que empezar los avances territoriales significativos y este es el momento, ¿no? Este es el momento en que se está notando de semana en semana cómo el frente se mueve cada vez más rápido a favor del ejército ruso y cada vez la capacidad del ejército ucraniano no solo ya de defender el frente, sino de mantener su cohesión, de limitar el número de deserciones, etcétera, es cada vez mayor. Esto, bueno, pues ya nos apunta hacia una progresión encaminada hacia el final de la guerra, y esto va a depender fundamentalmente del nivel y la velocidad del colapso de Ucrania. Rusia probablemente va a seguir con esa táctica propia de la guerra de desgaste, de limitar los avances territoriales a asegurar a los que se puedan hacer en cada caso, asegurando un mínimo desgaste propio, y esto le permite una mayor velocidad en la medida en que el colapso del ejército de Ucrania se acelera, que es lo que está pasando, ¿no? Bueno, ahora la gran duda, como vosotros habéis dicho, es cuánto tiempo va a pasar hasta la toma de Pokrovsk, que es el gran nido de comunicaciones pendiente del Donbass, y a partir del Donbass sí el ejército ruso va a encaminarse hacia el oeste, hacia el Dnieper, o hacia el sur, hacia el Mar Negro o Odessa, ¿no? O bien hacia los dos frentes a la vez, ¿no? Pero, bueno, yo creo que esta es un poco la foto de la situación actual, sin perjuicio de que pueda haber razones, digamos, esto es desde un punto de vista militar. Otra cosa es que puede haber razones geopolíticas que cambien el contexto en una u otra dirección. Y esto es un poco lo que parece que se está moviendo en las últimas semanas, ¿no? Pues un intento de escalada, pues claramente provocado desde Estados Unidos, con el objetivo aparente de asegurar esa escalada antes de, es decir, romper el marco militar actual a través de una escalada que lleve a un conflicto internacional probablemente antes del día 20 de enero. Y si no lo consiguen, pues intentar por lo menos crear un contexto que presione suficientemente a Rusia para que acepte una negociación. Claro, la negociación en el momento actual no es en absoluto conveniente para Rusia, es decir, desde un punto de vista militar también es el peor momento para que Rusia negocie. Es el momento en el que empieza a rentabilizar esa estrategia de desgaste de 2 años en el terreno, empieza a rentabilizarla en avances territoriales, ¿no? Y al contrario, es el momento ideal para la negociación desde el punto de vista de Ucrania. Pero en Estados Unidos o en Occidente parece que están pensando en utilizar a la vez todos los medios posibles para crear un contexto que presione suficientemente a Rusia para negociar, independientemente de esa estrategia de escalada, claro. Entonces, ese contexto es lo que nos explica también, seguramente, en buena parte, lo que está pasando en Oriente Medio, que sería imposible que sucediera sin el visto bueno de Estados Unidos. Me refiero a lo que está pasando en Siria en concreto, y también lo que está pasando en Georgia. Claramente está orientado a asegurar que Georgia empieza a desarrollar de alguna forma el papel de Ucrania en el sur de Rusia.
Bueno, pues pendientes de estos avances por parte de Rusia, pendientes también de esta supuesta negociación. Hoy un magnate ruso decía que Putin va a rechazar la primera propuesta que haga Donald Trump, pues que tampoco parece que vaya a ser algo inmediato, ni mucho menos. Enrique, te quiero preguntar por esto, ¿no? Por estos avances de Rusia. Se habla mucho de Procross, que podría ser, bueno, pues otro nuevo punto de inflexión, y sobre todo sorprende pues estos datos, ¿no? 725 kilómetros cuadrados, algo pues prácticamente sin precedentes desde el inicio de este conflicto. Sí, pero más allá de esta cuestión del territorio, hay que enfocarse en la cuestión de pérdidas en vidas humanas, primero por la desgracia que ello representa y porque precisamente en el curso de las operaciones militares rusas lo que buscan no es la ocupación del territorio, que si tienen que hacer retrocesos los hacen, lo que más les importa es seguir su objetivo de la desmilitarización de Ucrania, es decir, de atacar a las fuerzas militares ucranianas y de atraparlas también en guerra de desgaste. En fin, por otro lado también cabe mencionar, que tiene que ver con esto, pero desde Estados Unidos, donde precisamente Jake Sullivan, el asesor presidencial de Biden, que más bien parece él uno de los maestros de marionetas, se ha dedicado a correr por los pasillos en los últimos días para gastar todo ese dinero que el Congreso les había asignado para Ucrania, para que, entre comillas, en su visión, todo ese dinero se utilizase, se le diera las herramientas a Ucrania para utilizar eso en el campo de batalla, aunque es en realidad dinero estadounidense que le dan a las compañías militares estadounidenses para fabricar el armamento y ya en el futuro dárselo a Ucrania. Claro, el escenario para Estados Unidos ahora, el más conveniente, es parar la guerra, por todo lo que se ha dicho y hemos comentado en semanas anteriores. Sin embargo, apareció este cisne negro de Siria, y la cuestión, lo que nos muestra esto es lo siguiente: no se puede negociar, porque si negocias y dejas un embolsamiento ahí, acaba estallándote muy fuerte. Me refiero precisamente a la bolsa de los terroristas de Idlib, esa nueva versión, el HTS, el Hayat Tahrir al-Sham, versión del Frente al-Nusra, versión a su vez de Al-Qaeda, y que ahora algunos en Occidente los llaman como luchadores por la libertad. Vaya, esto del déjà vu a alguien se le ha ido de las manos. No sabía que se podía tener tantas veces lo mismo. En el caso de Siria y en ejemplo con Ucrania, si se deja esa bolsa ahí, si no se lleva la operación antiterrorista hasta el final, si no se acaba con esos nidos terroristas, al final son engordados desde fuera, entrenados desde fuera, financiados desde fuera, pero te estallan dentro. Y así se ha visto con esos años de acuerdo, ese acuerdo entre Rusia, Turquía e Irán para detener los combates en la década anterior, y lo único que hicieron fue engordar ese nido de terroristas de Idlib, y ahora ha estallado. En este caso, para Rusia, desde luego, también lo que le muestra es que tienen que llevar a término su lado de operación militar especial, porque de otro modo pues tendrían situaciones irresueltas precisamente como la de Siria, que simplemente sería alargar el sufrimiento, alargar la guerra, con un lado de Siria que está ocupado por Estados Unidos, como es toda la zona al norte del río Éufrates y también al sur en Al-Tanf, y otras zonas ocupadas por una variedad de grupos terroristas o separatistas kurdos. En definitiva, una muy mala perspectiva, pero que en el caso de Ucrania no motiva a que precisamente Rusia quiera parar la guerra, porque la amenaza sigue latente y la estrategia rusa se basa en amenazas y combatir las amenazas, no en la visión estadounidense de luchar las guerras mientras sea rentables o obligarle al enemigo a que dejen de serlas para forzarle a la paz a través de un aumento de costes. En fin, y por ahí hasta ahora. Pues con todos pendientes también de lo que pasa en Siria, hablaba también hace escasos minutos Bashar al-Assad, muy pendientes también del caos en Francia con Marine Le Pen, que por cierto estaba anunciando ahora que va a votar a favor de la moción de confianza contra el primer ministro Michel Barnier. Situación complicada en Alemania, en Francia. Mientras tanto, como decíamos, José Luis, todos estamos mirando a Ucrania y llama la atención, como estábamos diciendo, estos avances con el foco puesto en Procross y sobre todo, bueno, pues dando cuenta de lo complicado que va a ser el invierno para Ucrania, ¿no? Todos estamos esperando al 20 de enero, estamos esperando a la llegada de Donald Trump, pero también vemos una situación cada vez más complicada para Zelensky. Totalmente.
por parte de Rusia han sabido gestionar muy bien un poco sus recursos a largo plazo en una guerra de desgaste, pudiendo pues canalizar todo lo que es toda su fabricación de armamentos, de municionamientos, incluso con aliados que han podido proporcionarles ese tipo de armamento y consiguiendo principalmente esa superioridad artillera e incluso aérea sin arriesgar gran parte de sus aviones, que les ha posibilitado en esa guerra de desgaste ir destruyendo lo que principalmente eran las unidades un poco de élite que podía disponer el ejército ucraniano, que se habían formado principalmente en Gran Bretaña, ¿no? Cerca de 60.000 hombres entrenados allí, junto con los que se habían conformado en otros países de la OTAN, como los 4.000 en España, ¿no? Así que de ese modo, desgastado, sin posibilidades de reserva que suplir debido a esa ofensiva de Kursk, el ejército ruso ya finalmente está traspasando esa tercera barrera defensiva y está ya, bueno, rompiendo con esa superioridad, bueno, un poco esos frentes y avanzando en gran parte, bueno, de los frentes que le interesa, especialmente el Oblast del Donetsk, que va de esa manera culminando un poco todo ese dominio, que era uno de los principales por los cuales formaba parte del racionamiento un poco de su entrada, y luego ya finalmente, bueno, por lo que se vea que pueda pasar un poco en el futuro, ¿no? Si se complementa ese avance con un ataque por Zaporozhye, y ahí ya se podría abrir ya un abanico de posibilidades que engloben la zona de Kharkov o incluso pues tomando la ciudad de Zaporozhye pudieran envolver el Dnieper en dirección hacia Odessa. Eso ya son muchas veces planes que algunos pues, de los analistas un poco a través del frente pues empiezan a desarrollar muy a largo plazo. Aquí lo principal es que Rusia está aprovechando su superioridad para avanzar más en el frente, aniquilar principalmente como primer objetivo las unidades armadas ucranianas, y que dentro de 2 meses, para cuando Donald Trump pueda jurar como presidente de los Estados Unidos y con un pleno invierno, pueda Rusia haber expandido, bueno, su frente lo más posible, y con el endurecimiento del invierno ya del suelo ucraniano, con imposibilidad de fortificaciones, poder proceder, en el caso de que ya se estén desarrollando esa tabla de negociaciones, bueno, pues ya un poco esa cesión o esos diálogos un poco para de poder desarrollar una paz a través de los territorios que ya se encuentren bajo dominio militar ruso, ¿no? Que es un poco lo que se está procediendo, ya el reconocimiento a la pérdida de esos oblasts, que son los que tienen una población pues más rusófila en este ámbito. Por otro lado, vemos los vasos comunicantes entre los diferentes conflictos cada vez se visualizan más. Después de lo que ha sido un poco esa batalla de las Ardenas, me refiero a la ofensiva de Kursk, que ha aniquilado gran parte de las reservas ucranianas y que están manteniendo un territorio ruso bajo ocupación ucraniana para poder llevarlo como argumento, como tarjeta un poco a la tabla de negociaciones por parte ucraniana. Sí se ha procedido a un ataque masivo por parte de esa bolsa, ¿no?, yihadista que existía en Idlib. Y como bien ha dicho Enrique, bueno, pues ahí están un poco la gente de siempre, ¿no? O sea, un poco todos estos grupos yihadistas procedentes de Al-Qaeda que han ido renovando su imagen a través de siglas, un poco cambiando a través del marketing y siendo un poco lo de siempre, ¿no? Más con la incorporación, y eso sí que es un aspecto a tener en cuenta, de islamistas con planes para llevar el terrorismo islámico a la zona del Turquestán, a la zona del Asia Central,
y que se están formando en la zona de Idlib, que están luchando en la guerra siria, en muchos casos incluso han ido a la guerra de Ucrania para foguearse contra el ejército ruso, y que ahora, bueno, pues con la ayuda... teníamos por la prensa incluso israelí como el jefe de las FDI hablaba de que ellos se encargaban de la entrega de armamento ligero a los yihadistas. Estamos hablando de las Fuerzas Armadas israelíes que oficialmente, visiblemente a través de sus medios de comunicación aseguraban que estaban entregando armamento ligero, que ya se encargarían los demás del armamento pesado, y de esa manera han podido desarrollar esa ofensiva que ha pegado por sorpresa y que plantea a los rusos, bueno, pues un grave problema, porque amenaza la estabilidad y la presencia de su única base naval fuera de su área de confort, y que está en pleno Mediterráneo. La caída del gobierno de Damasco significa la pérdida y la destrucción de la comunicación entre Hezbollah e Irán. Es un ataque total a la hegemonía de Irán como potencia regional en la zona, pero principalmente también a los rusos, con la única base que mantienen naval en un país amigo en pleno Mediterráneo, que estaría muy amenazada un poco con todo ello. Así que la guerra de Siria, como vemos, sí tiene una relación con el problema de la guerra de Ucrania, un poco en todo este tipo de amenazas que estamos viendo, ¿no? Es una nueva confrontación que sustituye a la ofensiva de Kursk para intentar, bueno, doblegar a los rusos en la tabla de negociación de alguna forma, ¿no?